Buenos días a todos los jóvenes del primer cuatrimestre de la licenciatura en Derecho de los campus de Tuxtla, Tapachula y Cancún. Muy buenos días, hoy domingo 17 de octubre de 2021. Bienvenidos a la Universidad Madre. Permítame presentarme, soy el licenciado en Derecho Luis Alonso Peraza González, egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán en el año de 1991. Desde esta fecha en adelante he estado impartiendo clases tanto en la ciudad de Mérida como aquí en Quintana Roo, tanto a nivel preparatoria como a nivel universitario. También he ocupado cargos a nivel municipal y a nivel estatal. El último cargo que tuve a nivel municipal aquí en la ciudad de Cancún fue de director de un registro civil. Bueno, vamos a, antes de dar inicio a la clase de hoy, vamos a establecer cuál va a ser la mecánica respecto a la calificación. Semanalmente, nuestro curso está conformado por 5 semanas. En cada semana se va a realizar una actividad, en este caso pues, es un cuestionario. Cuestionario y 10 preguntas. Ese cuestionario tiene un valor de 20 puntos las primeras 3 semanas. ¿Por qué en las primeras 3 semanas? Porque en la tercera semana se va a aplicar lo que es su examen parcial. El examen parcial se va a elaborar de lo que veamos en la primera y en la segunda semana. En la semana 4 y 5, los cuestionarios van a tener un valor de 25 puntos cada uno, son 50 puntos. Y el examen final, que se aplica en la quinta semana, 50 puntos, cerrarían entonces el 100% de los puntos. En la tercera semana, pues tenemos 3 actividades, a 20 puntos son 60, el examen parcial va a tener un valor de 40 puntos, es el 100% de los. Cada semana en la plataforma podrán ustedes apreciar que tenemos la introducción, tenemos qué temas se van a tratar en clase, también el objetivo de la clase, imágenes, videos, van a tener a su disposición la biblioteca virtual de la universidad. Asimismo, hay un foro, por si hay dudas, pueden ahí dejar sus dudas para que se den una respuesta. Hay un espacio denominado carpeta de lecturas de apoyo. En este espacio van a tener ustedes de manera semanal una síntesis de un servidor les va a elaborar con la intención de que todo lo elemental, básico, de los temas que venimos de tratar, y dado que el tiempo es corto en cada clase, solo son 2 horas semanales, pues en esa síntesis se hace una recopilación sintetizada de todos los temas básicos que se deben de ver en este curso. Esta síntesis, podríamos mencionarlo así, es una guía que les va a ayudar mucho semana tras semana para poder comprender los temas, pero también realizar su actividad que es su cuestionario. En esta síntesis, pues prácticamente viene todo una guía. Quisieran ustedes ahondar, pues podrían leer alguna lectura recomendada por el servidor. En este momento me gustaría recomendarles 2 libros.
que pudieran ustedes conseguir. Uno es de Editorial Porrúa, eso es Derecho Positivo Mexicano, de Gustavo Carvajal. Bueno, un poco no lo tengo de la mano, pero son de los de Porrúa de Pasta Suave. Es un ABC de lo que es este curso. Incluso hay capítulos que están resumidos de ramas del derecho, como derecho constitucional, derecho agrario. Este libro lo llevé cuando estudié en el tercero de prepa, para el número 1, ya en tercero de preparatoria, uno tenía que decidir, tener ya prácticamente decidido qué carrera iba a estudiar. Entonces, como yo ya me había decidido por derecho, pues en tercero fui a sociales, al área de sociales, pues ahí con las materias relacionadas con las ciencias sociales, griego, latín, y también literatura, historia universal, y lógicamente, este libro me ayudó muchísimo a entender lo que iba a hacer. Empezaba sobre todo con un capítulo que es el mundo del ser y del ser. Son dos cuestiones que, si bien son diferentes, se relacionan. Si hablamos del mundo del ser, el mundo del ser, podríamos hablar, por ejemplo, de las leyes naturales. Por ejemplo, la ley de Newton, y dio su nombre, que existía en la naturaleza, todos los cuerpos tienden a caer de tierra. El espacio, los cuerpos menos, por eso que explota. Pues son leyes naturales, tenemos por ejemplo la lluvia, y otros fenómenos naturales. Estamos hablando del mundo del ser. Y el deber ser, pues ahí está el hombre creando normas, son reglas de conducta, una norma, es una regla de conducta, para el efecto de lograr que los hombres no den más. Esa es la finalidad de buscar la paz, que se pueda vivir. Y vamos a ver también en este curso los cuatro sistemas normativos, que es el jurídico, que es el derecho, la moral, vamos a ver también las y las normas sociales, llamadas también convencionalismos sociales, normas de etiqueta, normas de comunidad, tiene varias denominaciones sociales. Pero vamos a ver las características de cada una. Vale. Los exámenes, para que se puedan ustedes organizar, agendar, tercera semana es el examen parcial y quinta semana el examen. Sus actividades son funcionales y se van a estar dando la plataforma semanalmente junto con, además de todo el material, su síntesis. Recalco lo anterior para que sepan que tienen una guía donde basarse para poder estudiar y además conquistar su cuestionario. El cuestionario ya está abierto, este primer cuestionario de esta primera semana de hoy, el domingo, ya está en plataforma junto con la síntesis y el resto del material. Solo muestra lo que ustedes hagan lo propio, vean, estudien, para ir avanzando en este curso de introducción al estudio de una materia
muy interesante, pero también muy importante porque es la base del inicio del estudio de su entender qué es la ciencia y todo lo que conlleva a esta primera parte, ¿no? Así, de los humanos. No sé, en este caso, Luis, si tienes alguna duda respecto a la mecánica de la transmisión, cómo vamos a estar trabajando en clase durante estas 5 semanas. No, sin ningún problema, al contrario, me parece muy bien. Del libro que les mencioné, Derecho Positivo Mexicano de Porrúa, de Gustavo Carvajal, son 2 autores. No recuerdo el segundo autor, que es Florescano, pero son 2 autores. Y es un libro que será como de aproximadamente de este tamaño. No sé si estoy viendo algo, no es grande, sí, pero este libro es el que llevé. Ahora, este que les estoy enseñando, que son nociones de derecho positivo mexicano, de este autor, de Carlos Soto Pérez, es de editorial Espíritu. Este es un antiguo. Pueden ver aquí, editorial Espíritu. Cuando terminé el tercero de prepa, iba a presentar un examen de admisión a la universidad, en la Facultad de Derecho. Nos dieron una guía y así con la guía, o sea, lo que tenía que estudiar y qué libros teníamos los temas para el temario. Y entre esos ya no venía el libro que escribí en el tercero de prepa, para comprender de derecho, sino que tuve que comprar este de Carlos Pérez. Es más delgado, pero está resumido la historia del derecho patrio. Vimos el derecho positivo, conjunto de manifestaciones presentes del derecho, constituye el derecho positivo, formado por las normas jurídicas en vigor, y puede estimarse como el derecho viviente. O sea, todas las normas que están vigentes hoy en día. Este libro, excelente también, si pudiera tener dos, no son caros, eso te cuesta entre 100 150 pesos. Es más, este de nociones de derecho positivo mexicano, este de verde que compré en 1985, hace de cuadrantes también, clases oficiales. Y posteriormente, ahí donde viene el libro que dio uso, apareció de repente este, que es una versión un poco más moderna, ya más también, y lo compré. Estamos hablando de este principio de los 2000, pero si ustedes pueden adquirirlo, les recomiendo que lo hagan. Son estos 2 libros, porque ustedes vayan leyendo, es más, el mañana esos libros van a estar apoyándoles durante toda su carrera. O sea, cuando estudien una rama de derecho, por ejemplo, derecho constitucional, definido, es el derecho constitucional, que es la constitución, cuántos artículos tiene, cuántas partes, o sea, lo elemental del derecho constitucional. Ya se profundizará cuando sí. Pero bueno, es una recomendación. Pero bueno, vamos a dar inicio, Mario, con la clase de hoy. Es Mario Arquitectura y Campus Azul. Hasta este momento, conectado con las 7
19 de la mañana, domingo, día muy bonito, todavía no está muy soleado, pero sobre todo el domingo cuando se va a entrar, es un día para descansar. La pandemia nos está haciendo que nos estemos adaptando a nuevos tiempos. No es una nueva realidad, es la misma realidad, solo que por esta cuestión que ha surgido, pues nos tenemos que ir adaptando. Hay que seguirnos cuidando, aunque estemos vacunados, y seguir adelante. Cuidas tú, estás cuidando. Eso es algo muy. Pues bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Mario, vamos a ver qué es el derecho. Cuando hablamos de derecho, imagínense, voy a hablar en términos plurales por si ataco a la definición, los pueden pasar a la plataforma y ahí van a estar. Van a estar los links para poder ingresar a YouTube para que puedan visualizar. El derecho es un conjunto de principios y normas generalmente inspirados en ideas de justicia y orden que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia es impuesta de forma coactiva por parte de un poder. No podíamos imaginarnos vivir sin normas, sin derecho. El derecho está en todos sitios, en todo momento, porque lo que se busca es la paz, la sana convivencia. Si cada quien inclusive se molestara, estaríamos viviendo en un caos. Y ese caos se va a evitar hasta cierto punto, especializar en la comunidad, como es el caso que estamos viviendo. Pero todo eso, jóvenes, viene con una génesis, una corrupción. Si la ley se aplicara como debiera ser, sería otro nuestra. Pero bueno, y cuando hablamos del término coactivo, nos estamos refiriendo a fuerza. La norma se crea precisamente para ser observada, cumplida. Está la norma, bueno, ¿qué dice? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Y si no cumplo con lo que me dice la norma, lógicamente, estamos hablando de norma jurídica, lógicamente voy a ser merecedor de una sanción. Esta sanción puede venir desde un apercibimiento, una multa, cárcel, de acuerdo a lo que exige la norma respecto a la observancia de esto. Por eso ven que en esta primera definición que les he mencionado, es un conjunto de principios y normas generalmente inspirados en ideas de justicia y orden. Hay un sinnúmero de definiciones de derecho, pero no ha habido ningún consenso que diga, esta es la definición válida, única, que vamos a hacer. Cada autor da su propia definición, su propio concepto de lo que para él es el derecho. Estas opiniones que emiten los autores, los juristas, los consultos, es una de las fuentes formales de derecho, que se llama doctrina. Si un autor, un jurisconsulto va a dar su opinión sobre determinado tema relacionado con el derecho, eso es doctrina. Nosotros tenemos en mente, cuando hablamos de la doctrina, una connotación religiosa. Por ejemplo, que si un niño va a doctrina o va a catecismo,
O también la palabra adoctrinar, que es prácticamente enseñarte o hacerte ver determinados temas y tú aprendas. Esto me dice, por ejemplo, nos han adoctrinado sobre la historia de México, pero no está aplicada a la realidad. Bueno, por eso cada cabeza es un mundo, hay que leer mucho para que tengamos nuestra propia manera de dar nuestra propia opinión. No porque fulanito piensa así, no. Tú debes de leer y formar tu propio criterio, tener tu propia manera de pensar. Aquí no hay que perder de vista esta primera definición de entrada, términos de justicia, también hay varios, pero una que más se acerca a la realidad es dar a cada quien lo suyo, lo que legalmente le corresponde. Justicia. Y orden, pues, justamente, los caos, para que puedan funcionar las cosas. El derecho es el objeto de estudio de la ciencia del derecho. El derecho guarda una íntima conexión con la política, la economía, la sociología, la historia y también un sinnúmero también de ciencias. Y es el centro de problemas humanos complejos como la determinación de qué es justo. Hablar de qué es justo, ahí nos vamos otra vez a justicia, que es lo que estamos resaltando en esta primera definición. No hay una definición del derecho generalmente aceptada o consensuada. Ya les mencioné, las cuestiones más generales sobre el carácter y el contenido del derecho son estudiadas por la filosofía del derecho y la teoría del derecho. Por ello, el derecho ha sido considerado simultáneamente una ciencia, pero también un arte. En el siglo III, vamos a irnos a la antigua Roma, un jurista de nombre Ulpiano acuñó la división de la ciencia del derecho en dos grandes ramas, en dos grandes partes. Vamos a decirlo así. Es el derecho público que regula la actuación de los poderes públicos, los tres poderes, no hay que olvidarlo: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Ejecutivo, el presidente de la República; legislativo, el Congreso de la Unión; y judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando hablamos de poderes, hay que ir también ya introduciendo el tema, cuestiones que ya se deben de ir familiarizando, porque los van a ver durante toda su carrera, incluso en el ejercicio de su profesión. Y la otra rama para Ulpiano era el derecho privado, que regula las relaciones entre personas físicas y las personas jurídicas. Ustedes se preguntarán, bueno, personas físicas sí entiendo, no de persona, de humano. Pero las personas jurídicas son aquellas personas que, si bien no se pueden ver que una persona física, son entes que conforman precisamente dos o más personas físicas. Por ejemplo, una sociedad, una asociación, es cierto, es un grupo de personas que están destinadas para un fin y hacia para lo que se van a dedicar, será una sociedad, será un gremio, será una asociación, pero esas asociaciones son entes jurídicos. Esa es una persona. La ley es tiene reconocido igual que una persona física, personalidad jurídica. Eso de una vez se puede ir tomando nota, porque todo esto va conlleva a lo que de aquí en adelante va a estar bien. Bueno, y el derecho, además de guardar relación con varias ciencias, es el centro de problemas humanos. O sea, hay que resolver situaciones que a veces también, que vamos a ver, hay lo que se denomina laguna. ¿Sí? No hay una norma que se pueda aplicar para resolver un caso completo. Y hay que ver cómo se va a resolver. Por eso tenemos
de diversos tipos formales. Es importante resaltar que la gran división de derechos, si vamos a partir de eso, está el derecho interno y el derecho externo. Derecho externo podemos mencionar los tratados internacionales, las convenciones que se tienen con los países, pero el derecho interno, la gran división del derecho interno, es precisamente esta que acabo de mencionar, que es el plano, el derecho público y derecho privado. En uno, para que puedan, les voy a dar el tip. En derecho público, la autoridad está sobre el gobernado, por eso se llama público. Y en el derecho privado es el que regula relaciones entre particulares. Pero si la autoridad quiere, por ejemplo, celebrar un contrato, pues lo tendría que hacer a nivel de particular con la persona que le va a dar el crédito. Por eso que se vayan entrando en la cuestión del derecho público y derecho privado. Público está la autoridad, o sea, la autoridad está por encima. Hay una subordinación de la autoridad. Ahí las ramas que abarcan el derecho público, como decir derecho administrativo, derecho penal, o sea, podemos hablar de derecho penal, o sea, son ramas del derecho, pero que son de derecho público. Y derecho privado, pues derecho civil, derecho familiar, eh, otro rama podemos decir derecho mercantil, que regula los actos de comercio. Para todo eso hay sus normas, normas penales, normas administrativas, normas civiles, normas administrativas, según sea el caso. Esta división que les acabo de mencionar de público y privado persiste en la actualidad. Algunas ramas importantes del derecho público son, como les acabo de mencionar, constitucional, derecho administrativo, derecho penal, y al derecho privado pertenece el derecho civil, o bien podemos mencionar el derecho mercantil. Algunas disciplinas, como el derecho internacional, también obedecen a esta clasificación, dividiéndose en internacional público y en internacional privado. El SAT público que regula las relaciones entre los países entre sí, por eso se celebran los tratados internacionales, y el internacional privado es cuando acontece alguna situación jurídica con alguna persona, por ejemplo, un extranjero que esté radicando en México. Bueno, hay que resolver esa situación, pues si se casó un extranjero, si quiere divorciar en México, o sea, entonces ahí va a venir qué derecho se tiene que aplicar, qué normas la que se va a aplicar para poder darle solución a su asunto. Esto es internacional. Hay que resaltar que en los estados modernos, donde no hay monarquía, los derechos están garantizados en la Constitución, y el derecho internacional es considerada la norma suprema máxima. Esto quiere decir que ningún código, ley o norma están sobre la Constitución. Hay que destacar que los estados o repúblicas constitucionales son considerados los estados más modernos y garantistas. Hay una pirámide de Kelsen, de Hans Kelsen, un vienés, el creador de la teoría pura, que decía al derecho, hay que estudiarlo, pero desprovisto de las cuestiones políticas, sociales, culturales, entenderlo como un ente abstracto. Así habría que estudiarlo. Eso es lo que sostiene Hans Kelsen en su teoría pura. Este señor creó una pirámide de la jerarquía de las normas, donde la punta de la pirámide es la Constitución y la base de la pirámide son las normas jurídicas individuales. ¿Qué quiere decir? Que de la Constitución para abajo, las normas son tratados, leyes federales, códigos, decretos, reglamentos,
etcétera, van yendo para abajo hasta llegar a la base, que son las normas jurídicas individualizadas. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué individualizadas? Se supone que una norma obliga a todos. Sí, pero se llaman individualizadas porque solo obligan a la persona a la que más referidas. Ejemplo, una sentencia. Una sentencia no va a obligar a todos, va a obligar a la persona o personas que se, o personas, perdón, que se estén celebrando la sentencia. Un testamento también tiene una constitución. Si hay chance, vamos a poner la imagen de esta pirámide. Si no, solicito que puedan ustedes ver todo la cuestión de la pirámide, de la jerarquía de las normas, otras normas y de otras, para efecto de que puedan ver lo que se está diciendo. Hubo una reforma constitucional en el 2011, donde el artículo primero de la Constitución ya se elevó al rango constitucional de derechos humanos y quedaron ya lo que es la derechos humanos, ya tiene rango constitucional, la Constitución, los derechos humanos, los tratados internacionales donde México sea parte y las garantías individuales que sirven de protección a esos derechos humanos son prácticamente la norma superior. Tienen el mismo rango de la punta de la pirámide. ¿Sí? Porque así tenía la Constitución, tratados internacionales, leyes federales, leyes o códigos federales, constituciones estatales. Entonces ya pasamos de lo federal a lo estatal. De lo estatal pasamos ya de lo municipal hasta llegar a la base, que son las normas individualizadas. ¿De dónde viene la palabra derecho? La palabra derecho deriva de la voz latina directum, que significa lo que está conforme a la regla, a la ley, a la norma, o como expresa el jurista mexicano Villoro Toranzo, ese es un jurista, y lo que él manifiesta su opinión es también doctrina. Lo que no se desvía ni a un lado ni a otro. Es para él la raíz de la palabra. La expresión aparece, según el español Pérez Luño, en la Edad Media para definir al derecho con connotaciones morales o religiosas. El derecho conforme a la recta razón. Esto es así si tenemos en cuenta frases como en latín, non omne quod licet honestum est. No todo lo que es lícito es honesto. En palabras del jurista romano Paulo, otorromano, que demuestra el distanciamiento del derecho respecto a la moral. Esta palabra surge por la influencia estoico-cristiana tras la época del secularizado derecho de la época romana, y es el término y raíz gramatical de la palabra derecho en los sistemas actuales. Por ejemplo, si nos vamos al italiano, diritto. Si nos vamos a portugués, direito. Nos vamos a Rumania, dreptus. Si nos vamos en francés, el droit. Y a su vez, en inglés, right. Rect en alemán y también en irlandés, donde han conservado su significación primigenia de recto o rectitud. O sea, actuar, cuando hablamos, hazlo conforme a derecho, que quiere decir con rectitud. La separación posterior del binomio, en latín, ius significa derecho, pero también directum, tenemos otra raíz. Van a ver durante toda su carrera el uso de ius para referirse a las distintas ramas del derecho. El binomio ius, y por el otro lado tenemos directum, no pretende estimar que la palabra ius se haya exenta de connotaciones religiosas. Téngase en cuenta que en la época romana temprana, según Pérez Luño, jurista, dice,
Los aplicadores del derecho fueron prácticamente en forma exclusiva. ¿Quiénes aplicaban el derecho? Los pontífices. En la época, nada más que nada también del oscurantismo, cuando realmente la fuerza coactiva la tenía la Iglesia a través del tribunal, que se llama el Tribunal del Santo Oficio, era la Santa Inquisición. Era una violación total de derechos humanos. Alguien que podía ir a acusar, incluso por venganza, de que pasó por tu casa y estaba escuchando que tú estabas besando alguna actividad de alcohol. ¿Qué era lo que pasaba? A esta persona no, su identidad se reservaba, pero ya lo acusó, ya lo acusó que es falso. Mandaban al soldado de la Inquisición a detenerte, te llevaban, no te decían quién te acusaba, nada más decían que había una acusación de dicho índole, no había la mínima oportunidad de poderte defender, te torturaban y por dolor y por lo que estabas pasando tenías que aceptar algo que no era, entonces mucha gente terminó en hoguera y tus bienes confiscados. Es una total y tremenda violación a los derechos humanos de esa época. También que estuvieras leyendo los prohibidos. Index de la relación de los derechos prohibidos para la Iglesia. Bueno, vamos a ver también otra de las definiciones de derecho. Los juristas han elaborado numerosas definiciones del derecho a lo largo de los siglos. Sin embargo, no existe una definición que goce de una aceptación generalizada. O sea, entre todas las que hay, esta definición de derecho es la correcta, ¿no? Cada quien da su aportación y son aportaciones correctas porque se relacionan con todos los temas del derecho. La ciencia del derecho es muy grande, vasta, extensa, cada quien da. Pero la primera que vimos de orden y justicia para lograr la convivencia y paz tiene tres elementos: orden, justicia y convivencia y paz, que es precisamente que son elementos elementales importantes en la ciencia del derecho. La Real Academia Española, por su parte, define el derecho como un conjunto de normas, principios, costumbres y concepciones jurisprudenciales y de la comunidad jurídica de los que derivan las normas de organización de la sociedad y de los poderes públicos, así como los derechos de los individuos y sus relaciones con otros. Quizás te preguntarás qué son eso de las concepciones jurisprudenciales. La jurisprudencia, así como les mencioné de la doctrina, es otra fuente formal del derecho. ¿Y qué es la jurisprudencia? Juris, el derecho es decir, el derecho, son aquellas resoluciones específicas, sentencias, en determinado caso, tiene que haber cinco en el mismo sentido y sin ningún en contrario. Entonces ya esto empieza a crear un precedente para los casos posteriores que se apliquen el mismo criterio que se utilizaron en estas cinco sentencias que conformaron jurisprudencia. Eso es, la jurisprudencia es otra fuente formal del derecho. Bueno, el derecho, cada vez que preguntemos qué es el derecho, lógicamente es un conjunto de normas jurídicas y bla, 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 el sentido que se le va a dar. Pero no pierdan de vista la diferencia que hay acá en la cuestión del derecho natural. El derecho natural es un conjunto de normas de principios que el ser humano posee por su misma naturaleza humana
Y esto significa obligar a las autoridades a observar y a respetar. Ahí vienen lo que son los derechos humanos. Por ejemplo, el privar de la vida a una persona, o sea, ¿verdad?, atenta contra el derecho natural. Por lo tanto, la norma jurídica lo estipula que comete el delito de homicidio, de crear daños a la población, porque se considera que privar de la vida a una persona no es lo correcto, no es lo justo, no es lo debido. Por eso está prevista en la norma esa conducta antijurídica que se debe de. El derecho es un conjunto o sistema de normas jurídicas de carácter general, porque es para todos. Una norma, como la Constitución, es para todos. Hablamos de la norma suprema, la Constitución, que se dictan para regir sobre toda la sociedad o sectores preestablecidos o las necesidades de la regulación social, que se imponen de forma obligatoria a los destinatarios y cuyo incumplimiento debe acarrear una sanción coactiva o la respuesta del Estado a tales acciones. Estas normas no son resultados solamente de elementos racionales, sino que en la formación de las mismas inciden otro tipo de elementos, tales como los intereses políticos y socioeconómicos, de valores y exigencias sociales predominantes que condicionan una determinada voluntad política y además jurídica, que en tanto se haga dominante, se hace valer a través de las reglas del derecho. A su vez, estas normas que les menciono expresan esos valores, conceptos, exigencias y además contienen los mecanismos para propiciar la realización de los mismos a través de las conductas permitidas, prohibidas o exigidas en las diferentes esferas de la vida. Aquí es muy importante destacar, jóvenes, entre las prerrogativas que tenemos nosotros, los gobernados, podemos hacer todo aquello que la ley no nos lo prohíba. Mientras la ley no lo prohíba a los gobernados, lo podemos hacer. La autoridad es al contrario. La autoridad solamente puede hacer lo que la ley le permite. O sea, el actuar, la actuación de las autoridades tiene que estar regulada en una ley. Si lo que va a hacer la autoridad no lo dice la ley que lo puede hacer, no lo puede hacer. No puede agarrar y decir, no me lo prohíbe, no. Esa prerrogativa es para el gobernado, no para la autoridad. Si tú no acreditas la facultad jurídica, o sea, que te pongas en una ley, que una ley que diga, puedo cobrar una multa porque tienes 4 ventanas en tu casa, o sea, o cobrar un impuesto, pero es un abuso de autoridad porque no tienes la facultad para hacerlo. Y si no tienes la facultad, jurídicamente no lo debes de hacer. Si lo haces, bueno, ahí tenemos la institución del juicio de amparo, precisamente para un freno a las actuaciones que pueden ser arbitrarias de las autoridades. El juicio de amparo fue creado por un yucateco, don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá. Nació cuando todavía no había Campeche, en Bochititul, era una provincia, una capitanía de Yucatán. Campeche se crea en 1863 y ya había nacido. Pero bueno, su lugar de nacimiento, cuando nace en Yucatán, pero esa parte ya quedó. Es un nacimiento en Campeche. No, en Venezuela no, el señor es campechano. No, el señor cuando nació era Bochititul, estaba en don Manuel Crescencio García Rejón, y gracias a ese señor tenemos un sistema de control constitucional para evitar las arbitrariedades de las autoridades contra los gobernados. El juicio
también llamado juicio de garantías o juicio de control constitucional. Bueno, vamos a ver la clasificación del derecho, también entendido el derecho objetivo y derecho subjetivo. Aquí es importante resaltar que vamos a ver otra clasificación. Ya vimos lo que es el derecho público y privado. Piano. El derecho público es el que va a regular las relaciones de autoridades con los gobernados, y el privado, el que va a regular las relaciones entre particulares. Derecho privado. Bueno, hay la clasificación que es el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Eso sí es muy importante que todo el mundo lo sepa. Aquí os voy a dar los tips de los dos. El derecho objetivo, cuando hablamos de derecho objetivo, estamos hablando de la maquinaria jurídica. ¿Qué es una maquinaria jurídica? Bueno, vamos a imaginarnos a la pirámide, había dicho, que está la jerarquía de las normas, de la Constitución hasta para abajo. Todo eso es derecho objetivo. La norma suprema, podemos decir, es la Constitución, hasta lo último, que está en la base. Estamos hablando de derecho objetivo, es la normatividad. Y el derecho subjetivo es la facultad que tenemos como gobernados, como personas, para poder realizar determinados tipos de conducta. Por ejemplo, si tú quieres ir a votar, tienes tu derecho subjetivo a hacerlo. Que tienes derecho a la nacionalidad, es un derecho. No hay que confundir el derecho como norma y el derecho como facultad que te da precisamente la norma. ¿De dónde sale que tú tengas derechos como persona? Por eso hay que hacer la distinción. El derecho objetivo y el derecho subjetivo. Acá en el derecho objetivo estamos hablando de las normas jurídicas. Y el derecho subjetivo estamos hablando de las facultades de las personas para poder realizar determinados tipos de conducta atendiendo a que tienen uno de sus derechos subjetivos principales. Vamos a ver el tipo de concepto que tenemos aquí. El derecho objetivo es el conjunto de normas jurídicas, leyes, reglamentos, entre otros, como si la Constitución, códigos federales, códigos estatales, reglamentos, decretos, etcétera, de carácter obligatorio y que son creadas por el Estado para conservar el orden social, siempre teniendo en cuenta la validez, es decir, si se ha llevado a cabo el procedimiento adecuado para su creación, independientemente de su eficacia y de su ideal axiológico. La palabra axiológico se refiere a la cuestión de los valores. Si se busca concretar un valor, podríamos mencionar un valor desde el punto de vista de la axiología, la justicia, la armonía, el bien común, axiológico AX, IOLO, EICO, axiológico relacionado con los valores. Y también hay axiología jurídica, de la ciencia que estudia los valores, pero en derecho. Y por otro lado tenemos el derecho subjetivo, que es la facultad que ha otorgado el ordenamiento jurídico a un sujeto. Eso que tú puedas ir a votar, tener derecho a una nacionalidad, tener derecho a casarte si quieres, eso te lo da la norma. En este caso puede decir la Constitución.
Una norma te da esa facultad para que tú lo puedas hacer. Eso, por eso, ¿de dónde vienen los derechos subjetivos? Pues precisamente del derecho objetivo. El derecho objetivo nos va a decir, sí, tú tienes derecho a esto, por ejemplo, la Constitución, tienes derecho a la educación, es un derecho subjetivo a la educación. O sea, puedo ir a estudiar en una escuela, prepararme y superarme. El derecho objetivo puede responder a distintas significaciones. Es el conjunto de reglas que rigen la convivencia de los hombres en sociedad. Es una norma o conjunto de normas que por una parte otorgan derechos o facultades y por la otra, correlativamente, establecen o imponen obligación. Un derecho, jóvenes, es correlativo de una obligación. ¿Qué quiere decir esto? Si yo vendo mi casa, yo tengo el derecho de exigir el pago y el que me la va a comprar tiene la obligación de pagarme. Por eso ven que es correlativo derecho con la obligación. Y es un conjunto de normas, el derecho objetivo, que regulan la conducta de los hombres con el objeto de establecer un ordenamiento justo de convivencia humana. Y el derecho subjetivo, se puede decir, es la facultad que tiene el sujeto para ejecutar un acto con determinada conducta o abstenerse de ella, o para exigir de otro sujeto el cumplimiento de su deber. A ver, Mario, Luis Mario, ¿me podrías proporcionar un ejemplo de derecho objetivo y un ejemplo de derecho subjetivo, según lo que acabo de explicar? Sí, profesor. Por lo que entendí el derecho subjetivo, lo podría poner, a ver, a un convenio, en un convenio de, ¿cómo se le diría? Entre, no sé, digamos, entre la venta de un departamento o un carro. Bueno, tú tienes el derecho de poder vender, o sea, tienes el derecho subjetivo de vender, siempre y cuando Ah, sea tuyo, lógicamente, no vas a vender a otro vecino. ajá. O sea, por ejemplo, el derecho a la salud, tú tienes derecho a que si vas ya con la última reforma, que puedas ir con tu INE a un seguro social y te puedan dar una consulta y te puedan atender. Eso que desapareció lo que era el seguro popular. Acuérdate que el derecho subjetivo es la facultad que tienes como persona, no es conjunto de formas jurídicas. El derecho subjetivo. En cambio, el derecho objetivo, sí. A ver, seguimos contigo. Es la facultad de derecho que tiene una persona, ¿no? Sí, pero dame un ejemplo. Persona, ok. Entonces, el subjetivo sería, Tú qué puedes hacer o quisieras hacer, que son tus derechos subjetivos, es una facultad que tú tienes como persona, como gobernado, y precisamente eso que tú quieres hacer está previsto en una norma, derecho objetivo. Por ejemplo, tienes derecho que te quieres casar. Bueno, la Constitución prevé que lo puedes hacer, pero también hay un código civil que regula lo que es la matrimonio. Entonces puedes hacerlo, o sea, tienes también la facultad, siempre y cuando no tengas alguno de los impedimentos que te señala la ley para que no te puedas casar. ah, ok, ok. Otras Son, entonces, facultades que tú puedes hacer algo. Bueno, ahorita quieres, por ejemplo, al cine. Sí es cierto que no es recomendable todavía por la cuestión sanitaria, pero lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque la misma Constitución te da una garantía que es la libertad de tránsito, que puedes transitar sin necesidad de salvoconducto, permiso, en todo lo que es el interior de la República Mexicana. Ese es un derecho subjetivo que tienes. El que si va, que tú agarres y dices, voy a ir a votar, es un derecho subjetivo.
Pero todos esos derechos que tú tienes como persona, te los dio o emanan o vienen del derecho objetivo, porque tienen que estar plasmados en una norma para que tú lo puedas realizar. En este caso, las garantías individuales de este objetivo, que tiene derecho a la legalidad, a que se te haga justicia. Estamos hablando de derechos subjetivos, derechos de la persona. Ahora, dame otro ejemplo. Otro de subjetivo podría haber derecho a tener una vivienda. Así es, efectivamente. Y otra que derecho al libre tránsito, derecho A tener hijos, derecho a tener un a nombre, tener hijos, derecho a tener un, ¿cómo se dice? Un derecho a la salud, que eran derecho a tener un patrimonio. servicios, derecho a los servicios, Así es. solo, y solo esos me acuerdo. Ok, muy bien, muy bien. Ahora, y derecho objetivo, dame dos ejemplos. Mm, sería como bueno, no entendí muy bien el derecho objetivo. La definición: conjunto de normas jurídicas que conforman el ordenamiento legal de un Estado. Cuando hablamos de Mm, derecho objetivo, estamos hablando de la Constitución, estamos hablando de un código, de un reglamento, de la ley de tránsito, etcétera, etcétera, etcétera. Eso que tú dices que puedes hacer, derecho a la salud, ¿en dónde está previsto? O sea, para que tú tengas ese derecho. en la Constitución. ¿Y qué es la Constitución? Mm, Es un La norma suprema norma suprema es el derecho que, objetivo. ajá. Oye, si te pasas un alto manejando y te para un tránsito y te, digo, ¿no? También te va a sacar la ley de tránsito. ¿Qué es la ley de tránsito? Ya, bueno, ahí sería un derecho objetivo, Así es. O sea, no, porque, sería derecho objetivo porque forma parte de todo lo que es ajá, la área jurídica, desde la Constitución hasta abajo, todo lo que tiene normas, leyes, decretos, reglamentos, todo eso que de esos aparatos, ¿sí? Es derecho objetivo. Otro ok. ejemplo, Sería otro, por ejemplo, si yo llegara, bueno, si llegaran a entrar a mi casa, o yo más bien, digamos así, ¿no? Llegaran a entrar a mi casa a robar y los rateros que haya encontrado, no sé, se lastimó uno, ajá, este, por ejemplo, ahí se le llamaría a las autoridades correspondientes, que es a la policía, y como ¿cómo se dice? El ratero, la persona que entró, ya ahí tendría que responder con las autoridades, ¿no? O sea, infligió o rompió una regla de entrar a propiedad ajena, ¿no? ¿por qué? Porque está prohibido, la norma se lo prohíbe. Ujú. Y cuando Sí. decimos que la norma se la prohíbe, ¿de qué tipo de derecho estamos hablando? Mm, mm, una norma. Mm, no, pues no. Sí, ok, ese que entró a tu casa está cometiendo un delito. ¿Dónde lo dice?
Sería ¿En qué en código? Código Penal. Anda, efectivamente. ¿Por qué el Código Penal? Porque estaría cometiendo un delito de los que están previstos en el Código Penal, que es el de allanamiento de Morada. morada, efectivamente. Y eso, o sea, va a ser merecedor a una sanción muy probable que sea cárcel. Ah, Entonces, si hablamos del Código Penal, estamos hablando de qué tipo de derecho de los dos que estamos viendo hoy. Código Penal, ¿qué es? Es también una mm, norma. Y si es una mm, norma, forma parte de qué tipo de derecho. mm, tipo de derecho. ah, ¿Cuál es el derecho que habla de la maquinaria jurídica? de la maquinaria jurídica. Mm, ¿Cuál de los dos, objetivo o subjetivo? sería el objetivo, Muy bien, porque es una norma, una no es norma. una facultad. O sea, tiene la facultad el voto meterse a su casa. No, Mm, es un delito. ¿Por qué es un delito? Porque lo señala el Código Penal, que es una norma y forma parte del derecho objetivo. mm, vendría siendo como como reglas, Así es. reglas, ¿Qué es una norma? Una regla de conducta. una regla de conducta. Entonces, todo ese conjunto de reglas, si así lo quieres ver, estamos hablando de normas, es el derecho objetivo. De ahí viene eh, cómo deben las personas de actuar, y de ahí vienen tus derechos subjetivos también. Por Mm, eso, a la diferencia, cuando hablamos de derecho objetivo, estamos hablando de normas, de leyes, de la Constitución, de reglamentos, etcétera. Y cuando hablamos de derechos subjetivos, estamos hablando de las facultades que tienen las personas para poder realizar algo. Pero ese algo lo puede realizar porque una norma se los permite, como en el ah, caso del derecho a la salud, que dice la Constitución, el derecho al libre tránsito, que dice la Constitución, etcétera, etcétera. Si hay algo que no quede claro, necesito que expreses para que podamos pasar a otro tema. ah, no, de hecho esa parte sí, no la había entendido, pero ahorita ya como me comenta el profesor que el derecho subjetivo es la facultad de derecho que tiene una persona, o sea, yo, lo que está establecido en la Constitución. O en alguna otra ley, o sea, que derive también de la Constitución. Ah, ok, que derive de ella misma. Sí, o sea, alguna ley que derive de la Constitución, pero contradiga lo que dice la Constitución, Ujú. ¿a dónde te debes de ir? A la Constitución, porque la norma Mm, superior. Por ejemplo, ah, acuérdate que hay leyes que tachan de inconstitucionales, que porque contradicen lo que dice la Constitución. Bueno, pues hay que irnos a la Constitución, porque las leyes, pues, según su jerarquía, vienen abajo de la Constitución. La Constitución está arriba de ellas. ok, ok, sería como lo negativo, ¿no? De la Constitución, No, no, no lo podríamos. negativo, o sea, no. Por ejemplo, una ley de tránsito que diga que te van a quitar el coche. Oye, en momento, si la Constitución dice que a mí no se me puede molestar en mis propiedades, posesiones y todo, hasta que haya un mandamiento de una autoridad judicial donde funde y motive la causa legal de su procedimiento. O sea, que tiene que haber una orden para que lo pueda, judicial para que lo puedan hacer, y en esa orden se haya seguido el procedimiento donde a ti se te haya permitido defenderte. O sea, lo que se llama la garantía de audiencia, que tienes que ser oído y decir en juicio. Ah, ok. Entonces, es inconstitucional porque contradice lo que dice el artículo 14 de la Constitución Federal. Entonces, ¿a qué tenemos que hacerle caso? A la Constitución.
Ah, ok. Ok, ya entendí más. Sí, entonces, bueno, a ver si el subjetivo pues, es vendría siendo, por ejemplo, la parte es la garantía, o más bien, es Es, nuestra garantía personal, ¿no? ajá, Como tus propias persona. facultades o tus derechos como persona. Exactamente. Entonces, también ahí cabe, como me comentaba, que entonces, si alguien viene y quiere, pues, me quiere despojar de mis pertenencias, debe tener un, un documento legal, se podría decir, o que ya de alguna otra autoridad, ¿no? Que tenga De un juez. de un juez. Pero en ese juez lo que va a emitir, bueno, si un juez ordena que te quiten el coche, bueno, pero ya se siguió un juicio donde tú te tuviste que haber defendido, te tienen que notificar para que te puedas defender. Y esa es la garantía de audiencia, ser oído y vencido en juicio. Por eso el artículo 14 habla de las formalidades esenciales del procedimiento, que son precisamente cuando se te cite para que tú te defiendas. Ah, bueno. Ah, ok. Entonces, ¿qué repercusiones habría si, por ejemplo, no me llegaran a avisar a mí como ciudadano y me quieran despojar de ahí, de Bueno, mis... bueno, tendrías que promover un juicio de, lo que dije hace rato, acuérdate de don, cuando dije, bueno, Chinticul, el padre de ti, hace un ratito mencioné, para evitar las arbitrariedades de las autoridades. Un juicio vas a promover Un juicio. Oh, ya. de amparo. Amparo, amparo. Un Ok. juicio de amparo. Y eso me ayudaría a evitar lo que es Sí, porque esta... tú vas a demandar con un juez federal a la autoridad que te afectó y vas a poner incluso en qué consiste el acto reclamado, o sea, lo que está reclamando esa autoridad. Y el juez federal le va a pedir a la autoridad, oye, le va a mandar copia de tu demanda y le va a pedir que tenga un informe. Y en ese informe, la autoridad va a decir si es cierto o no es cierto lo que te hicieron. Y si se demuestra que actuó mal la autoridad en el juicio de amparo, lo que va a ordenar la autoridad es que se reponga todo el procedimiento, se te cite y se te llame a juicio para que te puedas defender. Todo lo que hizo se cae y tiene que volver a empezar por no haber respetado tu garantía de audiencia. Órale. Oye, sí, es una amplia parte en derecho subjetivo. ¿Eh? Así es. Ok, ¿Por qué? bueno, Porque hay un principio que es el principio de la legalidad, que es una garantía también de que se respete esa garantía de legalidad del gobernado, en este caso la tuya. Es un derecho subjetivo europeo. Es un derecho subjetivo que está contenido en una garantía individual de la Constitución, que es el respeto, que se respete legalmente en caso de que se mande todo, se tiene que respetar las formalidades del procedimiento esenciales, como es llamar a juicio. O sea, tú tienes derecho a ser oído y vencido en juicio. ok. Ya no estamos en la época de la Inquisición, como que, que llevaban y no te decían de quién te estaba acusando. Aquí no tienes que saber quién te acusa, por qué se te acusa, para que te puedas defender. No, ok, ok, ok. Mira, Luis, se está yendo el tiempo, va a venir un corte de Zoom, me están anunciando, vean, Sí, 3:23, y nos volvemos a conectar, vamos a seguir la clase, y ya nos volvemos a conectar. ah, ok. Ya tú te no quedan 3 minutos, vamos a hablar de estos 3 minutos. Bueno, retomando lo que vimos del derecho subjetivo, este derecho subjetivo también tiene una clasificación.
tiene también su división. Tenemos por un lado los derechos políticos, derecho de sufragio, o sea, de votar, a ser electo, asociarte políticamente y a ser jurado. También hay otra división que son los derechos privados, que a la vez se subclasifican en derechos personales o de crédito, y son aquellos de donde nacen las obligaciones correlativas. Si tú te obligas, por ejemplo, a firmas un pagaré, estás obligado a cumplir con lo que se menciona en el pagaré. Y también tenemos lo que son los derechos reales. Son aquellos que se ejercen sobre cosas sin respecto a determinada persona. ¿Por qué se les llaman derechos reales? Todo esto son parte de los derechos subjetivos. Se llaman reales no porque digo, se apegan de la monarquía, porque vienen del latín res, rey, que significan cosas. Y son los derechos que se constituyen sobre las cosas. Por ejemplo, compras un coche, ya tienes la propiedad de ese coche. Que si rentas un departamento para vivir, bueno, tienes la posesión de ese departamento, es un derecho real, que lo vas a vivir el usufructo de ese departamento. Entonces, propiedad, posesión, usufructo son derechos reales porque se constituyen sobre cosas que pertenecen a alguien. Acá, los derechos políticos, tenemos los derechos privados, que pueden ser de dos formas, derechos personales o de crédito, que firmas o te obligas con alguien, con otra persona, particulares, y los derechos reales, que son los que se constituyen sobre las cosas. Si tú agarras, cuando compras un coche, es tuyo. Tienes el derecho subjetivo, de poderlo vender otra vez, porque es tuyo. Estamos hablando de un derecho real, que es la propiedad, que la puedes transmitir, porque es tuya. El que no tiene la propiedad, ¿cómo la va a transmitir? Sí, exactamente. Bueno, queda menos de un minuto, Luis, viene el corte y nos volvemos a conectar para continuar con la clase de hoy. ¿Vale? Ok, sí, claro que sí.